Hola, bienvenidos. Hoy continuamos con la tercera clase de este taller literario de literatura y escritura creativa, la práctica del relato. Vamos a hacer, antes de comenzar, un breve repaso de la clase anterior para poder introducir un poco y tener más o menos una idea de cómo venimos avanzando en estas clases. En la clase anterior, los temas que estuvimos viendo fueron algunos que voy a mencionar ahora. Tenemos, por ejemplo, la novela psicológica. Hablamos esto de que al escribir una novela o cuento no va a ser tan externo, sino que va a ser más bien algo psicológico de los personajes, procesos psicológicos que van a atravesar, en los cuales los personajes van a vivir ciertas, crisis, procesos, cambios, que lo van a llevar a tener una transformación en su forma de vida, ¿no? O sea, van a empezar de una forma, van a tener una crisis que lo va a llevar a sufrir o a pasar ciertas experiencias, y luego los va a llevar a ser de otra manera, a pensar de otra forma, a vivir de otra forma, que lo puede llevar, al sufrimiento o a una experiencia más feliz o mejor en su vida. Esto depende de cómo nosotros querramos estructurar la novela, y ahora vamos a explicar cómo entender esto. Después también hablamos de la diferencia entre el cuento y la novela, ¿no? Que son dos formas de relato, que la diferencia está en la complejidad. La novela es una unidad de impresión, como le llama Edgar Allan Poe, o también tiene que tener tiene que ser legible en un mismo momento, o sea, no tiene que ser algo que perdure mucho tiempo. Un cuento tiene que ser algo corto. Ya después, si es muy largo, hablamos de una novela, ¿no? La novela tiene otra estructura, otro mecanismo, otra forma, ya tiene más partes, incluye más personajes, abarca otras formas de escribirlo, que ahora justamente en esta clase vamos a ver esto, cómo estructurar una novela. Luego hablamos de esto de que toda historia ya fue escrita antes, ¿no? O sea, el hecho de que, todo lo que nosotros querramos escribir, en realidad no es que vamos a crearlo 100%. Por un lado, las ideas nos van a venir de nuestra mente, ¿no? De nuestro inconsciente, que es donde hay una fuente de ideas infinita, que es el mundo de las ideas, como le llamaba Platón, ¿no? O sea que nosotros ya hay una historia que se quiere escribir, y por otro lado está la forma en que vamos a contar esa historia, o la estructura que vamos a usar, que básicamente hay una estructura que, siempre se usa una estructura similar, o sea, no es que uno va a crear 100% una historia o una forma de contarla o las etapas del relato, sino que uno va a tomar una novela o cuento de referencia que le sirva para poder entenderlo bien, cómo explicarlo, y luego vamos a tomar esa estructura y la vamos a utilizar a nuestra forma, ¿no? Le vamos a cambiar y la vamos a adaptar a nuestro modo de querer contarlo. Esto es lo que se llama la técnica del plagio creativo, que en otra clase la vamos a ver con más minuciosidad. Luego hablamos de las dos historias, esto de que cada historia en realidad está mostrando dos o más historias. Ahora, en los textos que enviamos, vamos a ver cómo esto se está expresando. Y luego hablamos del arquetipo del héroe, que es un arquetipo, el héroe, ¿no? O sea, el viaje del héroe, este personaje principal que siempre se tomó como base para contar relatos en todas las épocas, tanto para los mitos, las leyendas, los cuentos, las novelas, los cuentos populares. Siempre hay un héroe que es el que tiene las experiencias, el que aprende, el que cambia, el que sufre. Y luego tenemos, los distintos tipos de personajes, que hay personajes, está el protagonista, el antagonista y los personajes secundarios, que son los que hacen que el argumento avance. Y luego también encontrar una referencia a partir de quién guiarse, es decir, tomar un maestro, un autor, un escritor, un poeta que a nosotros nos sirva, nos inspire, nos ayude a entendernos mejor a nosotros para poder escribir, tomar eso como referencia, estudiar sus textos y a partir de ahí usarlo como una guía. Y al principio copiarlo, o sea, no copiarlo, literalmente de tomar el 100% de su forma de escribir, sino copiar su manera y luego nosotros usarlo para nuestra práctica, o sea, tomar la experiencia de este personaje y luego nosotros vamos a hacer con eso nuestro estilo, ¿no? Pero esto es importante porque necesitamos una guía. Siempre, todos necesitan una guía. Es como, por ejemplo, el maestro y el discípulo. Un discípulo necesita un maestro que lo guíe y el discípulo lo va a imitar y lo va a continuar. Lo mismo pasa con, cualquier profesión. Siempre hay alguien que sabe más, o cualquier oficio, ¿no? Alguien que sabe más y te explica cómo se hace y vos tomás esa forma, al principio lo imitas y luego continuás haciéndolo a tu manera, ¿no? Así que la finalidad acá es tomar un referente y seguir adelante con ese, ¿no? Y luego hablamos de la inspiración, el hecho de poder conectarnos con un lado más creativo de nosotros mismos, a partir del cual van a poder emerger muchas ideas, ¿no? Bien, para poder lograr todas estas cuestiones, en esta clase vamos a ver algunos temas más que van a complementar y hacer que esto se pueda profundizar mucho más en la práctica.
volviendo a los temas de los personajes, ¿no? Como habíamos dicho, tenemos dos tipos principales de personaje, el protagonista y el antagonista. O sea, protagonista, digamos, siempre es el personaje que vive las experiencias, el héroe. El antagonista puede ser aquel que lo lleva al personaje a confrontarse consigo mismo. A veces no hay un antagonista físico, sino que son los propios defectos del personaje. Y luego tenemos los personajes secundarios, que son los que hacen la historia, los complementos, ¿no? Que, digamos, para poder darle una biografía a estos personajes, el principal siempre va a tener que tener una biografía mucho más profunda, mucho más psicológica. Y, digamos, los personajes principales, son varios los personajes principales. Puede ser el héroe, la esposa del héroe, el amigo fiel, el maestro, ¿no? Ahora vamos a ver esto en el viaje del héroe. Ellos sí necesitamos que tengan una psicología, una forma de ser, un carácter, pero a nosotros no hace falta porque solamente van a aparecer en ciertos momentos. Entonces, digamos, vamos a ver ahora el esquema del viaje del héroe que nosotros les mandamos por mail en la clase anterior. Que este esquema es, digamos, el que nos va a mostrar la guía que el héroe va a tener para que nosotros la usemos como referencia, ¿no? Antes quiero hacer una aclaración. Digamos, este esquema, el creador de este esquema es Joseph Campbell, que en realidad no es que lo creó él, ¿no? Sino él lo que hizo fue estudiar a todos los mitos. Él era un mitólogo, ¿no? Entonces estudió todos los mitos de las grandes culturas y encontró patrones en común. Encontró que ciertos patrones, ciertas situaciones de estos héroes, de estos mitos, se repetían. Se iban contando de distinta manera, con distintos nombres o distintas palabras, pero se repetían patrones. ¿Por qué? Porque hay una estructura básica de poder contar relatos. Hay una estructura general de cómo contar un relato para que la persona que lo lea le produzca algo. La finalidad justamente es esta, que la persona que lee el cuento, la novela, el espectador que ve la obra de teatro digamos, digamos, la persona del pueblo que conoce los mitos de su pueblo, le produzca un aprendizaje, lo lleva a pensar de una manera que lo lleva a expresarlo en su vida y en sus acciones, ¿no? Porque en general los héroes, ¿qué van a demostrar en sus historias? Hablamos de los héroes de la mitología, ¿no? Como Aquiles, como Edipo, ¿no? O grandes héroes. Muestran que a partir de ciertas situaciones que los llevan a sufrir, toman, digamos, un aprendizaje, aprenden algo, generan experiencias de vida que los llevan a cambiar su manera de pensar y conducen su vida de otra forma. Es decir, realizan un aprendizaje. Por eso es el viaje del héroe, porque es un viaje. El héroe, digamos, emprende el viaje de una forma y luego termina de otra, ¿no? Por ejemplo, el tarot tiene 22 arcanos, ¿no? 22 arcanos mayores. Estos 22 arcanos son las 22 etapas arquetípicas que atraviesa todo ser humano en su vida para poder autorrealizarse. Empieza siendo el loco, el que mira al cielo buscando nuevas experiencias, soñando, pero no mira que tiene un precipicio al cual se está por caer, ¿no? O sea que, digamos, es un soñador. Y luego tiene las 22 etapas que nos van llevando por distintas experiencias, ¿no? El anciano sabio, el hecho de estar en una etapa que es el colgado, ¿no? O la torre cuando tiene una experiencia, un cambio muy rotundo. Y el último arquetipo, el final, es el mundo, la realización total. Y luego viene el loco inicial, pero ya loco consciente, ¿no? Entonces, este viaje de los 22 arcanos, que esto es algo que viene del antiguo Egipto, es muy antiguo, ¿no? Es el mismo viaje que realiza el héroe para poder lograr autorrealizarse. Lo que explica Aristóteles en la Poética es que el héroe, para las obras, ¿no? Tiene que ocurrir en lo siguiente. Por un lado, tiene que ser de una forma al principio, ¿no? Que puede ser, vuelvo de entrada al principio, ¿no? El héroe tiene que pasar de una situación a otra. Si está al principio con dicha, con felicidad, tiene que pasar a una situación de desdicha y sufrimiento. O al revés, si el héroe está pasando una situación crítica, mala, angustiosa, tiene que, a través de una serie de experiencias y situaciones, pasar al otro extremo, a la felicidad, la plenitud, la autosuperación, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque lo que se está mostrando acá es el contraste de toda esta situación. Se está mostrando, digamos, cómo el héroe tiene una transformación psicológica. Entonces, a través de esta transformación, va a atravesar experiencias, va a mostrar formas de pensar, actitudes, una serie de cosas con las cuales el lector se va a ver reflejado, porque son las mismas situaciones que le pasan al lector. Entonces, la finalidad justamente es esta, reflejar las experiencias de la vida reales para poder transmitir un conocimiento y una enseñanza. ¿Qué es lo que explicaba Aristóteles? Que el personaje lo que hace es, por ejemplo, pasar de la desdicha a la dicha, o pasar de la dicha
a la desdicha. Entonces el héroe, para pasar de la desdicha, de una situación de sufrimiento a la dicha, tiene que pasar una serie de situaciones que lo lleven a aprender. O al revés, el héroe tiene una buena situación en su vida y comete un error, ¿no?, por ignorancia, del cual luego aprende, pero cuando aprende ya es tarde y tiene que sufrir y, digamos, caer. Por ejemplo, para poner un ejemplo, de pasar de la dicha a la desdicha. Edipo Rey, que esto lo pone mismo Aristóteles en la Poética, les recomiendo que lo lean. Edipo Rey tiene una forma de vida normal y caminando, digamos, bueno, la historia empieza al principio, cuando los padres se enteran que Edipo lo va a matar al padre, ¿no?, que el padre es el rey de esa región, lo va a matar, entonces lo deja en un canasto con los pies atados. Por eso Edipo, ¿no? Edipo se llama el de los pies atados. Entonces, después, bueno, digamos, crece Edipo, lo crían otras personas, vuelve a su pueblo y un día se encuentra con su padre en el camino, pero no sabía que era su padre. Entonces lo mata. Y cuando lo mata luego se casa con la mujer de ese hombre, que es su madre, y él tampoco sabía, ¿no? Entonces, bueno, cuando se entera de toda esta situación y se entera del oráculo que ya lo había anunciado, le produce tanto sufrimiento que se mutila los ojos. Entonces queda ciego, ¿no?, físicamente. Todo esto igualmente es un simbolismo, una metáfora, tiene un montón de símbolos, pero, digamos, para tener un reflejo rápido, pasa a una situación de ignorancia normal y por cometer un error del cual no podía escapar, porque también lo que te muestra este relato es el destino, ¿no?, que hay un destino al cual no podemos escapar. O sea, no quiere decir que todo ya está 100% dado, pero ya hay situaciones a las cuales no podemos escapar. Por ejemplo, el clima o la vida misma, el hecho de envejecer, ¿no? Hay situaciones de la vida que son concretas y no podemos escapar. Esto refleja este mito, ¿no? Ahora, por ejemplo, para poner otro ejemplo, ¿no? Pasando ahí está. El mito de Prometeo encadenado, ¿no? Prometeo en realidad es Mercurio, ¿no?, en la mitología, y lo que hace Prometeo es robarle el fuego a los dioses para llevárselo a los hombres y pueda, digamos, tener aprendizaje, un conocimiento. El fuego simboliza la inteligencia, el conocimiento. Entonces lo que hace Prometeo, que es el conector, digamos, el que transmite el conocimiento, le roba el fuego del conocimiento a los dioses y se lo lleva a los hombres, ¿no? Entonces los hombres despiertan y empiezan a aprender. ¿Qué hace Zeus con esta situación? Lo encadena y lo condena a que durante toda la eternidad un ave le coma el hígado, ¿no? Entonces pasa a una situación de dicha a una situación de desdicha. O sea, se arriesga a tal punto de que pasa al otro extremo, ¿no? Esto, bueno, obviamente todo esto es un análisis de la mitología, ¿no? Pero se puede tomar la misma estructura, el mismo patrón a, digamos, la vida, a los cuentos más actuales, ¿no? Una forma de verlo muy concreta, por ejemplo, son las películas. Hay un gran director sueco que se llama Ingmar Bergman, que él refleja muy bien la vida misma, la vida real, ¿no? Entonces en esta vida refleja justamente esto, las experiencias de vida de sufrimiento. Entonces cómo el personaje pasa de una situación a otra. Bergman hace lo mismo, toma la misma estructura de mitos o de las tragedias de los griegos, ¿no? Lo mismo hizo Shakespeare, que en realidad era Francis Bacon, y bueno, varios otros autores y poetas más. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, el héroe tiene que pasar de una situación de su vida a otra. Entonces, cuando empecemos a pensar la biografía del personaje, tenemos que entender y pensar qué queremos que este personaje aprenda, cómo viene siendo y qué le va a ocurrir. O sea, digamos, cómo viene siendo y cómo queremos que termine. Entonces, luego, cuando tengamos esos dos extremos, vamos a tener que, digamos, elucubrar cómo ese personaje va a atravesar esas experiencias. Y acá, bueno, el esquema del héroe tiene un poco esta estructura, que esta estructura la vamos a ver reflejada, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que está muy bien hecha con esta estructura, o también esta otra obra, Harry Potter, ¿no? O sea, son obras, digamos, de ciencia ficción, pero también la estructura se puede tomar para otras situaciones, obviamente quitando, ¿no?, lo que sea la parte más de fantasía. ¿Qué explica acá? Bien, la llamada a la aventura. Este héroe, por ejemplo, siente una llamada, siente algo que lo llama. Por ejemplo, el mito de Parsifal, ¿no?, de la Edad Media. Parsifal era un joven que quería ser un caballero. Es un mito muy conocido de la Edad Media, ¿no? Quería ser un caballero, digamos, el mito del Santo Grial, ¿no? Quería ser un caballero, entonces era joven y vivía con su madre y la madre lo tenía atado. Entonces él
un día ve a unos caballeros andando y quiere ser como ellos. Entonces ahí tiene el llamado a la aventura. Hay una situación del relato que lo lleva a querer buscar otra cosa. En este caso ve a los caballeros y él quiere ser un caballero también. Luego aparece el rechazo a la llamada. O sea, hay un rechazo, hay algo que lo detiene, que en este caso era la madre. La madre no le permitía hacer ese viaje porque lo quería tener atado a ella. Era una madre castradora. Entonces luego, encuentro con el maestro. ¿Qué hace este joven? Digamos, a pesar de este rechazo, la deja a la madre y emprende el viaje del solo sin saber bien qué hacer. Entonces en ese viaje, digamos, está solo, no conoce bien cómo hacer el camino y se encuentra un maestro que lo guía. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos era Gandalf, el maestro, el anciano sabio, ¿no? El mago. Entonces este maestro lo va a guiar y le va a dar enseñanzas y aprendizaje de cómo conducirse, pero el que debe realizar la experiencia es el héroe. Luego, travesía del umbral, los guardianes. O sea, él, digamos, el héroe tiene un objetivo, tiene que buscar algo en su vida. Por ejemplo, en Parsifal, el objetivo era, digamos, el objetivo principal era encontrar el Santo Grial, ¿no? Pero para eso pasaban un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, estaba toda esta historia del rey pescador, ¿no? Que estaba angustiado, que estaba lastimado. Entonces, la herida del rey pescador era parte del relato, entonces este héroe tiene que ir a ayudar a rescatar al rey pescador. Y por otro lado se tiene que confrontar con ciertas situaciones, entonces tiene que luchar contra distintos caballeros para poder ir autosuperándose y desarrollándose como un caballero, ¿no? Estas son situaciones que se le van presentando. Luego aparecen los aliados, los enemigos, las pruebas, que es todo esto que voy explicando, ¿no? Internamiento en la caverna más profunda. Hay una parte donde el héroe tiene que internarse en un lugar, que puede ser, por ejemplo, el infierno de Dante, ¿no? O, bueno, una caverna, o un lugar oscuro donde el personaje tiene que encontrarse con algo más oscuro, con algo tenebroso, que en realidad es su mundo interior, es su propia sombra, su propio lado negativo que tiene que superar, sus propios miedos, digamos, en todos los mitos, este lado oscuro es un simbolismo de los propios miedos del personaje. Me recuerda, por ejemplo, esta película muy antigua, muy buena, que se llama La historia sin fin, donde este personaje tiene que, en un momento, ingresar a una parte donde hay mucha nieve y mira un espejo, y en ese espejo se ve a él mismo, ¿no? Entonces, todo eso que a él le causaba miedo, en realidad era el mismo. Esto es una muestra de que, digamos, lo que tenemos que superar principalmente, lo que tenemos que enfrentar son nuestros propios defectos y debilidades, que lo vamos a poner en personajes. Luego tenemos la Odisea, muerte y resurrección. El héroe tiene que luchar, tiene que hacer una travesía superadora, entonces ahí es cuando se confronta con la vida misma, con la muerte, y tiene distintas situaciones. Que en este caso, digamos, resurrección se puede referir en lo real, en la muerte y resurrección, como por ejemplo el mito de Cristo, que en realidad este mito de Cristo es un mito que ya viene de Orfeo, ¿no? Que, digamos, a Orfeo lo matan, lo descuartizan y luego lo vuelven a unir, o en varios mitos antiguos el héroe muere y vuelve a resurrectar, ¿no? Bueno, en el mito de Jesús es lo mismo. Si lo ponemos en la vida real, no necesariamente tiene que morir, pero sí puede ser que pase una situación de mucho sufrimiento y luego a partir de ahí se autosupere, tomando conciencia de los defectos, ¿no? La recompensa del elixir del conocimiento. Bueno, este héroe cuando atraviesa el proceso de mayor sufrimiento, desciende al infierno de Dante y llega hasta la parte donde está, porque Dante cuando va al infierno, el final del infierno es Judas, ¿no? El mayor traidor de la humanidad. Entonces, cuando llega a esta parte, luego de vivir todas las experiencias posibles, entra al purgatorio, ¿no? Que es la parte que luego lo va a conducir al paraíso. Entonces, llega al fondo del sufrimiento, o la nigredo, como le llaman en alquimia, y a partir de ahí, cuando ya pasa al fondo, empieza a salir hacia adelante, ¿no? Que es la recompensa. Luego viene el regreso con, digamos, persecución, la lucha final, o sea, el héroe, a pesar de que, digamos, ya se supera y trasciende lo negativo, tiene que todavía tener una lucha final. Por ejemplo, en la Odisea, ¿no?, de Homero, Ulises, al final, cuando está llegando a Ítaca, tiene que volver a enfrentarse una vez más en una batalla contra el dios Poseidón. Entonces, digamos, dice, ¿por qué si yo ya hice todo lo que tenía que hacer, vuelvo a enfrentarme con esta situación? Y porque siempre va a haber un héroe, una imagen superior, un dios superior al cual tenemos que rendirnos, ¿no? O sea, la vida misma, el hecho de existir, de que hay algo superior a nosotros, ¿no? Entonces, es el hecho de recordar esto siempre. Y luego, una nueva resurrección. Tiene que volver a enfrentar esta situación, tomar coraje, hacerlo, y ya en esa es el punto final,
¿no? O sea, cuando uno cree que ya está todo superado, se le van a volver a presentar situaciones. Esto es algo también psicológico, ¿no? El hecho de que uno en la vida, siempre cuando termina algo que emprendió, cuando llega a superarse, se relaja. Y dice, bueno, ya está. Y en realidad eso es algo negativo, ¿no? Porque uno al relajarse está retrocediendo, uno tiene que seguir luchando. Siempre es una enseñanza de que uno siempre tiene que estar luchando. Y luego retorna al principio, ¿no? ¿Ven? Él vuelve al mismo lugar del inicio, ¿no? O sea, vuelve a Ítaca. En realidad todo este mito de Ítaca es un retrato de este mismo viaje, del viaje hacia el mundo interior. Uno empieza de una forma, sale al mundo a recorrer una serie de experiencias que lo van a llevar a aprender y luego vuelve al mismo sitio del inicio. Como el loco que luego del viaje por los 22 arcanos vuelve a ser el mismo loco del principio, pero un loco consciente. O en el viaje del héroe vuelve al principio a su hogar, retorna a su hogar, pero ya siendo un maestro, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta que esta estructura la tenemos que usar no tan literal, pero sí, digamos, la base de todo esto. Hay otras formas de estructuras más, ¿no? Nosotros ahora presentamos esta que es la más conocida, pero hay otras, por ejemplo, las funciones de prop, ¿no? Que después la vamos a ver en otro de nuestras clases, o también, el hecho, como le explicaba antes, tomar el plagio creativo, tomar una estructura y continuar con esa, ¿no? Bien, ahora, el arquetipo del héroe, digamos, nosotros al relatar todo esto le estamos dando una estructura, ¿no? Esto tiene una estructura, una forma, pero la forma en que vamos a narrar o la forma en que vamos a armar un relato, hay que saber cómo dar una estructura, una planificación y una estructura a esto. Una estructura, por ejemplo, un edificio. Un edificio, sabemos que el edificio tiene tiene una base, ¿no? Tiene toda una estructura. Si no está esa estructura de base, el edificio no se puede construir. Entonces necesitamos que tenga una base sólida, que tenga, digamos, los andamios, que tenga toda la estructura interna y luego de ahí se rellena con todo. Pero la base inicial es la estructura. Entonces, tomando este ejemplo, podemos pensar que un cuento, un relato es un cuerpo y ese cuerpo tiene una estructura básica, tiene una estructura que es la que le da forma. Entonces vamos a ver cómo es esta estructura, cómo tiene que ser una estructura correcta para que podamos escribir un cuento, una novela de forma adecuada. Esto que yo voy a explicar ahora no es que lo inventé yo, ¿no? Sino que surge un análisis que hace, digamos, un crítico literario del estructuralismo francés, Roland Barthes, ¿no? Que fue uno muy conocido que planteó varios temas. Bien, lo que explica es lo siguiente. Esto está en el apunte número 3 que yo les envié por mail. El apunte se llama La estructura interna del relato. Un segundito, vamos a ver. Esto ya lo podemos sacar, no hace falta seguir usándolo. Bien. La estructura interna del relato, esta estructura es algo que nos va a servir como base para cualquier cosa que querramos escribir, tanto cuentos o novelas. Después está cómo usamos esta estructura, ¿no? Bien, según este apunte dice lo siguiente. Para hacer un análisis en las novelas y los cuentos, podemos describirlos como un cuerpo, como explicábamos recién, o como un edificio. Como un discurso que dice algo. Un discurso es, digamos, un enunciado, un conjunto de enunciados, todo un cuerpo de ideas que transmite un mensaje. Eso es un discurso. Este discurso está compuesto por grupos de frases o conjunto de enunciados. Bien. De esta estructura se desprenden 4 categorías o tipos de enunciados que debemos seguir porque marcan la estructura del relato. Tenemos 4 principales: núcleo, catálisis, informantes e indicios. Vamos a explicar cada uno de estos, ¿no? El núcleo. ¿Qué son los núcleos? El núcleo son enunciados que muestran una transformación importante de la historia o de los agentes de la historia. Suelen coincidir en los puntos de giro del cine. Por ejemplo, no es una transformación importante en la historia del personaje, no es un núcleo que Alicia salga a caminar por la calle y se tome un café. Eso no sería un núcleo, ¿no? O sea, el núcleo es una transformación importante del personaje. Es algo, una situación que le ocurre al personaje. O sea, el personaje ya viene siendo de una forma, viene teniendo una vida, una forma de ser, un carácter. Le ocurre algo que lo lleva a transformar su vida, a cuestionarse cosas, a vivir un sufrimiento, una experiencia. Eso es un núcleo. Ahora, no es un núcleo que Alicia salga a tomar un café. Eso no es un núcleo, porque el café no le va a producir nada. A menos que en ese café
le ocurra un sincronismo, le ocurra una situación, ¿no? O sea, el café en realidad va a ser una catálisis, algo que lo va a llevar a ese hecho, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que el núcleo es un hecho principal que es lo que va a darle un cambio rotundo a la historia. Sí sería un núcleo que a Alicia le despidan de su trabajo, acá hay un error en la frase, pero que Alicia le despiden de su trabajo, o que se entere que está embarazada, ¿no? Que Alicia está en su situación de vida normal y se entera que está embarazada. Eso sería un núcleo, un cambio importante porque lo va a llevar al personaje a pensar otras cosas, a vivir otras cosas, a buscar otras cosas y la historia va a cambiar de rumbo, ¿no? Luego tenemos las catálisis. Son enunciados que muestran acciones y que se representan como secuencias de acontecimientos que se acercan y se conectan a los núcleos, ¿no? O sea, tenemos el núcleo, que es la transformación del personaje, por ejemplo, que a Alicia le despiden del trabajo, ¿no? Alicia tiene una vida normal, y de pronto un día se levanta a la mañana, como todos los días, se toma un café, va a tomar el colectivo, luego en el colectivo llega tarde, como venía pasándole últimamente, y cuando llega al trabajo, la citan a la oficina del gerente y le dicen que está despedida, ¿no? Entonces ahí el núcleo sería que, digamos, de su vida normal se encuentra con un cambio importante, la despiden. Ahora, las catálisis son las acciones que la van a llevar hasta ese núcleo, hasta ese punto. No puedo empezar el relato diciendo, bueno, había una vez una persona que se llamaba Alicia y Alicia la despidieron de su trabajo. No puedo, o sea, digamos, depende de cómo quiera yo contar la historia, pero si yo quiero contar la historia de un personaje que tiene una crisis y va a buscar un cambio, tengo que relatar todas las series de acciones que la van a llevar hasta ese punto, ¿no? No podría hacerlo de otra forma, estaría mal si yo, digamos, arrancase la novela directamente así, porque no, como que la novela tiene que generar un clima, tiene que atrapar al lector, tiene que al lector llevarlo. O sea, nosotros cuando contamos algo, cuando escribimos un libro o leemos una novela, tenemos que tener el argumento bien en claro en la mente, porque este argumento luego va a ser como el recuerdo de una experiencia que hayamos tenido, ¿no? ¿Me explico? O sea, digamos, yo en general no voy a escribir un cuento, una novela de cero o medio en una nebulosa. Voy a tener que, recordemos, ¿no? Del principio, escribir bien, tener bien en claro el argumento y la trama. El argumento que es, digamos, la historia, y la trama es cómo cuento esa historia. Entonces, este argumento resumido de la historia y esta trama, para mí va a ser una imagen en la mente. Yo lo tengo que tener claro a tal punto de que sea una imagen como un recuerdo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le quiero contar a un amigo o a mi pareja el recuerdo de una experiencia? Y le cuento todo. Bueno, le quiero contar de mis vacaciones. Bueno, sí, cuando me tomé las vacaciones me contraté a tal vuelo, en el avión tomé esto, y cuando llegué viajé y por la ventanilla pude ver el mar inmenso, y era todo hermoso y el color y todo. Entonces llegué y para mí fue todo impactante, el aire, el lugar, la visión, la gente. Uno va contando su experiencia, va relatando lo que le fue ocurriendo, los hechos que le fueron ocurriendo, y lo más importante fue cuando en este viaje conocí al amor de mi vida, o en este viaje me di cuenta que no quiero seguir haciendo la misma vida que sigo haciendo. Entonces voy contando todo esto. Entonces, bueno, digamos, tengo que tener la misma forma de poder narrar un cuento o una novela. Yo tengo que tener en claro en la mente cómo es esta historia y luego ir contándola. Entonces, antes en la clase anterior habíamos hablado de saltar del argumento o de la trama a el cuento o la novela, ¿no? O sea, espesarlo, ir ampliándolo. ¿Cómo lo voy ampliando? Tomando este argumento, esta trama, que yo ya sé cómo la voy a contar, y luego amplificarla, ¿no? Amplificarla en las partes que van a tratar la novela, ¿no? En las partes en las cuales van a estar estructuradas. O sea, separarlo por partes. Estas partes son los núcleos y los subnúcleos, que ahora vamos a explicar bien cada cosa, ¿no? Pero los núcleos son los puntos principales, los procesos principales que yo quiero mostrar en el relato, ¿no? Las catálisis son las series de acciones que me van a llevar de un punto a otro, ¿no? Son esas acciones. Por ejemplo, en el esquema del viaje del héroe, el héroe tiene un llamado a la aventura, y en ese llamado le van a pasar cosas hasta que se enfrenta consigo mismo, ¿no? Ese es un núcleo, el hecho de enfrentarse con uno mismo, con sus propios defectos y transformarlos. Luego tiene otra serie de experiencias que lo llevan a un enfrentamiento que lo lleva a morir y renacer. Ese es otro punto importante, ¿no? O sea, vamos viendo cómo hay núcleos importantes. Ahora lo vamos a ver esto también en los relatos que yo les mandé para esta clase. Luego, las catálisis son estas acciones que lo llevan. El hecho de que, bueno, yo,
me tomé el avión, digamos, viajé con tal empresa, en el avión me pasó tal cosa, bueno, todo lo que me va llevando hacia lo más importante de la historia. Luego tenemos los informantes. Los informantes básicamente son, digamos, enunciados breves donde voy explicando cosas externas o internas del relato, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy informando que el personaje, mientras va avanzando en la historia, empieza a tener recuerdos de ciertas situaciones, ¿no? O por ejemplo, Alicia, cuando la echan del trabajo, empieza a acordarse de otra experiencia que había tenido en otro momento que la echaron y que ella piensa que el problema es el otro, ¿no? El trabajo que no la comprende, pero se da cuenta, empieza a ver cómo en otro trabajo le habían dicho lo mismo y la situación había sido medio parecida y medio como que empieza a intuir que en realidad el problema, se da cuenta de que en realidad no era de afuera, sino que era de ella, ¿no? Puede ser un ejemplo. Acá yo puse como ejemplo lo siguiente. El café que se toma está frío. La ropa que usa es negra. O sea, voy describiendo los hechos externos que de alguna forma van dando indicativos de que tienen que ver con la historia, ¿no? Yo no puedo contar una historia moderna y decir que usaba armadura, porque la armadura era en la Edad Media, en la Edad Moderna no. Entonces tiene que tener una coherencia lo que yo voy informando con el relato. ¿Me explico? O sea, los informantes tienen que ser los que van a darle mayor credibilidad y visibilidad a la historia, ¿no? Yo con los informantes voy a describir las escenas, los hechos, y eso va a crear la imagen en la mente de la persona que lo lea. Y también va a ser lo que le dé visibilidad a esto, ¿no? La imagen mental. También va a ser, por ejemplo, esto que explicaba, la coherencia de los objetos y los hechos externos con el lugar que esté describiendo, la época, etc. O sea, tiene que haber una coherencia en eso. Y luego tenemos los indicios. Son enunciados que nos hablan de cualidades de la acción o de los agentes de la acción. Por ejemplo, esto, ¿no? Por poner un ejemplo. Alicia se levanta a la mañana, pero como le vino ocurriendo en los últimos meses, se quedó dormida. Entonces no tenía voluntad para levantarse de la cama. Esto lo que lo llevó fue que llegue tarde al trabajo. Cuando llega al trabajo, la despiden, ¿no? Entonces yo ahí que voy contando, bueno, yo voy narrando cómo Alicia se levanta a la mañana y va hacia el trabajo. Pero ¿qué voy contando? Voy dando indicios. Alicia nuevamente se despertó tarde porque no se puede levantar de la cama porque está deprimida. ¿Qué voy contando? Que el personaje ya está mal, ya viene mal. Entonces vos medio que uno intuye, ¿no? Si una persona normal llega tarde al trabajo bastante seguido, está con un estado de ánimo negativo, ¿no? Y no hace bien su trabajo, te van a terminar echando. Entonces yo voy dando indicios de que la persona ya viene mal. Si yo dijese, por ejemplo, Alicia está en su máximo esplendor y todos los días siempre es la primera en llegar al trabajo y entonces un día llega y la echan. Y como que ahí no voy a entender por qué la están echando, ¿no? Como que ahí yo todavía no voy a saber, en realidad la historia va a ser otra la que voy a contar. Pero yo de esta forma ya estoy dando indicios de por qué la están echando, porque está mal, ¿no? O sea, digamos, esto es inconsciente. Los indicios son datos que yo voy dando para indicar algo, para indicar la segunda historia, ¿no? O sea, para indicar algo que está oculto, que no se llega a decir concretamente. Tengamos en cuenta que una novela no tiene que ser 100% literal, tiene que tener cierto margen de dejar pensar a la otra persona, de que la otra persona piense. Luego tenemos, bueno, básicamente son esos: núcleos, catálisis, informantes y indicios. Estos se pueden combinar, como acá damos como ejemplo, catálisis e indicios, ¿no? O sea, yo en la catálisis voy a ir narrando los hechos que me van a llevar hasta un núcleo y en esos hechos voy introduciendo información complementaria que va indicando cuál es la imagen de trasfondo de la historia. Y informantes y catálisis, ¿no? Por ejemplo, a medida que voy avanzando en la historia, voy dando información externa de las escenas. Las categorías marcan la organización y estructura de un relato. Y todas ellas cumplen su función. O sea, todo esto es un cuerpo, ¿no? Yo voy a ir escribiendo la historia teniendo en cuenta todo esto y dándole forma. Ahora vamos a ver cómo esto se ve reflejado en los relatos que yo les mandé. Sin núcleos no hay historia ni organización. Si no hay núcleos, si no hay puntos importantes, esto no tiene sentido. O sea, yo puedo dar información, descripciones de una situación externa, pero si no hay un núcleo, no hay una transformación en el personaje, no hay algo importante que contar. Los núcleos son hechos importantes. Por eso, un disparador que a mí me va a llevar a pensar un relato van a ser crisis de la vida, ¿no? Si vemos los relatos griegos, son crisis, son grandes crisis que atraviesan los personajes. Entonces, yo, digamos, la mentalidad de escritor que yo voy a desarrollar va a ser la de
captar los hechos importantes de la vida que van a ser un buen dato para crear una historia. La historia reducida al máximo está compuesta por núcleos. Las catálisis e indicios e informantes son los que dan forma y relleno a la historia. ¿Me explico? O sea, yo, digamos, mi estructura básica de la historia van a ser los núcleos. Estos núcleos, que son hechos importantes, van a estar, digamos, conectados con subnúcleos. Otros hechos importantes que van a conectar con el núcleo principal, ¿no? Son como, es como una red. Vos tenés una red y tenés, digamos, puntos principales y después de ahí se van derivando otros puntos, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta que yo al momento de crear los núcleos voy a crear subnúcleos que van a conectar con este núcleo principal. Ahora vamos a explicar un poquito esto, ¿no? En un cuento debe haber al menos 2 núcleos. Más de esto podría derivar hacia una novela. En las novelas puede haber 2 grandes núcleos, los puntos de giro, y unos cuantos subnúcleos, uno en cada capítulo. O sea, cuando yo creo el argumento, que yo ya voy a saber cómo van a ser todos los hechos concatenados, luego este argumento lo tengo que amplificar. ¿Cómo lo voy a amplificar? En 2 grandes núcleos, que son los puntos principales que yo voy a tener en la historia que voy a contar, y luego los subnúcleos que van a ser de capítulo a capítulo, van a ser la base de cada capítulo de la historia. O sea, los capítulos tienen un núcleo, tienen algo importante, o sea, todo el capítulo gira en torno a un punto. Este punto va a estar conectado con otro punto, ¿no? Y esta serie de puntos van a tener 2 puntos principales que los van a conectar, que son los núcleos, ¿no? Entonces, cuando yo leo un capítulo voy a ver que el capítulo gira en torno a una situación, me está contando algo puntual. No es que es un capítulo arbitrario, ¿no? Nada en la historia es arbitrario, nada. Después tenemos subnúcleos, tienen... En un cuento debe haber 2 o más núcleos, en un cuento por lo menos debe haber 2 núcleos, en una novela puede haber más núcleos, ¿no? Los subnúcleos tienen una triple función. Sirven para dar dirección a las catálisis, los subnúcleos, ¿no? De esta manera, el lector tiene la sensación de que avance hacia alguna parte, hacia algo importante, ¿no? O sea, la historia, yo digamos, tengo que tener hechos puntuales que son los que yo quiero ir transportando la historia. Saber cuántos informantes eliminar. Bueno, esto, digamos, tener en cuenta que el relleno que no sirva hay que eliminarlo, ¿no? O sea, lo que yo estoy contando en la historia tiene que tener cierta importancia, no puede ser arbitrario y solamente de relleno. No importa si la historia tiene muchas páginas o pocas páginas. Lo que importa es que la historia esté bien contada. Sirven para tejer una red de indicios que apunten a un subnúcleo. Y hay indicios que apuntan a los núcleos principales, ¿no? O sea, yo tengo los subnúcleos de cada capítulo. Dentro de este subnúcleo voy a ir narrando a través de informantes, y estos informantes y de catálisis, ¿no? Que son las acciones que van a hacer avanzar la historia. Estas catálisis van a estar combinadas con informantes e indicios que van a dar información indirecta de los núcleos principales. Bueno, después hablamos de los ejes, pero eso mucho no importa. Bien. Continuando, un segundito. Bien. Bueno, estos núcleos, o sea, digamos, esta es la estructura básica que yo necesito tener a la hora de escribir un relato. Cuando yo, volviendo al principio, ¿no? Mi base principal va a ser el argumento. Yo cuando quiero idealizar una historia tengo que escribir el argumento de cómo quiero, cuáles son las dos, el principio y el final de esa historia. Esto lo dice Borges también, ¿no? Yo en la clase anterior les mandé 2 videos, uno de Cortázar y otro de Borges. El de Borges, él explica esto, ¿no? Que él, digamos, cuando escribe una historia, no es que la historia, digamos, ya está, la crea del 100%, sino que ya está dada. Él tiene una idea de cómo empieza y de cómo termina. Y luego tiene fe en esa historia, cree en esa historia y va escribiéndola ahí, va dejando que se exprese sola. Luego, obviamente, va utilizando el análisis crítico para poder corregir y mejorarlo, pero la idea de fondo está. Entonces, lo que hace él es creer en eso y escribirlo. Ahora, es importante la actitud que yo tomo ante la escritura, la práctica de la escritura, porque yo quiero escribir un argumento, quiero escribir de este argumento, le voy a escribir una trama, ¿no? De cómo voy a contar esta historia. Y luego esta trama, saltarla a darle una estructura, digamos, ¿qué va a ocurrir? A mí me va a ocurrir lo siguiente, yo cuando lo esté haciendo todo esto le puedo, o sea, no siempre va a ser 100% así, pero
es algo que puede ocurrir. Puede ocurrir que yo tenga la aspiración de escribir una gran novela, ¿no? Haya leído una gran novela que me impactó, o vengo leyendo varias novelas o cuentos que me gustaron mucho, entonces esto a mí me motiva para poder escribir. Entonces, ¿qué hago yo? Yo que soy un novato, que todavía no tengo la experiencia que tiene un gran escritor, es a escribirlo como a mí me salga. Entonces yo voy a tener en la mente esa imagen y la voy a inconscientemente comparar con lo que yo estoy escribiendo, y obviamente no va a tener la misma forma, no va a tener la misma estructura, la misma forma de contarlo, porque no tengo la misma experiencia. Entonces me va a producir frustración si yo no tengo presente esto. Me va a producir frustración, me va a angustiar y no me va a permitir avanzar. Entonces, cuando hablamos de los enemigos internos, en el temario que yo les envié, uno de los enemigos es este. Es como aquel lado nuestro pretencioso que, por querer algo mucho mayor, boicotea lo que ya venimos haciendo. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un tiempo para cada cosa. Entonces, yo voy a tener que darme el tiempo para poder hacer lo que a mí me sale al principio, y esto va a ser lo que me va a ir dando la experiencia para poder luego ir avanzando. Tengo que leer y tengo que practicar. Son las dos cosas fundamentales para poder ir desarrollando mi forma de escribir, ¿no? Mi estilo. Y tener un referente. Leer mucho. Practicar, tener un referente, tener una rutina y ir desarrollando la experiencia, ¿no? Ahora, tengo que tener en cuenta esto porque en general puede pasar que yo me frustre si yo no estoy escribiendo algo bueno y nunca termino nada. Entonces tengo una cantidad de historias por la mitad. Está la otra realidad, que es verdad que hay historias que no son buenas y hay otras que son buenas y no. O sea, tenemos historias buenas y historias malas. Pero también uno va a ir desarrollando el criterio, la crítica. Entonces tengo que darme cuenta si una historia es buena, si puede servir realmente, si vale la pena escribirla o no. Y si yo veo que vale la pena, hacerlo. Y estar todo el tiempo buscando ideas nuevas, ¿no? Esto es importante porque está bien, yo puedo saber cómo dar una estructura, puedo saber cómo escribir un argumento, todo. Pero si yo no tengo fe en esto que estoy escribiendo, no le pongo energía y no lo practico, va a producirme frustración y no voy a poder avanzar en mi práctica como escritor. Bien. ¿Qué necesito? Algo fundamental para poder poner en práctica todo esto. Primero que nada, necesito tener un espacio de trabajo. ¿Qué sería esto? Un lugar. Este lugar puede ser un bar, puede ser una habitación donde yo pueda sentarme y estar tranquilo, puede ser, no sé, el viaje en colectivo, no importa. O sea, yo tengo que tener un lugar donde yo sepa que en este lugar voy a estar tranquilo, concentrado, dedicándome a escribir, ¿no? Donde yo pueda liberarme de todo lo externo, de todas las responsabilidades durante un tiempo, esté solo, callado y poder abrirme hacia eso. Es como que yo, no es que yo me puedo sentar y escribir directamente. Es como que hay que generar un clima, tengo que ponerme en tema, tengo que hacer. Es como cuando vas al gimnasio. Vos vas al gimnasio y si vos ya de entrada te pones a hacer pesas o a correr, te vas a lesionar, ¿no? Como que el cuerpo tiene que entrar en calor, necesita un precalentamiento, necesita algo que lo ponga en movimiento para luego poder hacer mejor el ejercicio. Bueno, esto es lo mismo. Para poder empezar a escribir, yo tengo que tener mi lugar de trabajo, mi gimnasio, ¿no? Mi espacio donde yo pueda dedicarme a eso, porque yo no puedo hacer ejercicio en la oficina, ¿no? O sea, es ilógico, necesito tener un lugar, un contexto. Y luego hacer un precalentamiento, ponerme en clima, ¿no? Apago el celular, lo pongo en silencio, pongo un mensaje, de que en este momento no estoy disponible, empiezo a generar un clima, empiezo a traer las ideas a la mente, me pongo una música de fondo, una música de bajo, lo que a mí me guste, algo que a mí me pueda generar un clima emocional que me permita poder empezar a generar que emerjan emociones. Si yo no tengo este clima, me voy a encontrar con el enemigo de todo escritor, la mente en blanco, ¿no? O el bloqueo interior, el bloqueo mental, que esto igualmente puede aparecer, pero esto se puede romper, no es problema por eso. El problema es que es muy importante la otra parte, tener un lugar donde yo pueda sentarme y trabajar y un espacio. Por ejemplo, Kafka escribía por las noches, dormía pocas horas, entonces escribía durante las noches. Era su momento, ¿no? Era su espacio. O, por ejemplo, Ray Bradbury, él muestra su habitación, tiene una habitación exclusiva solo para trabajar, donde parece la habitación de un niño de 8 años, ¿no? Pero bueno, también uno tiene que tener un poco esto lúdico, ¿no? Esto de lo juvenil, del juego, de que uno en la escritura también está haciendo algo lúdico, está dejando expresar algo más natural, más joven, más tranquilo. Y luego también algo importante, además de tener este espacio y de tener este clima que yo me voy a generar para escribir, también se le llama la cueva del escritor, es, la rutina, ¿no? El hecho de tener una rutina. O sea, yo tengo que tratar de todos los días
dedicar un tiempo a la práctica de la escritura. ¿Qué voy a practicar? Hay distintas formas. O sea, si yo ya vengo a escribir, o sea, digamos, yo tengo que tener en cuenta esto, tengo que tener un tiempo para escribir y avanzar en el relato que yo estoy armando, ¿no? En el relato que yo estoy escribiendo. Es, además de eso, digamos, en la planificación, porque, digamos, todo esto que yo estoy explicando, no es que yo me siento y escribo una novela y la novela se va escribiendo sola, sino que son etapas. Es como antes construir un edificio o pintar un cuadro. Tengo la etapa de el boceto, el argumento y la trama, ¿no? Ese es el boceto. Luego de este boceto tengo que estructurarlo, ¿no? Tengo que hacer el plano. Tengo que tener, o sea, primero hago el dibujo de más o menos cómo quiero que sea. Después tengo que hacer un plano de cómo tiene que ser la estructura de eso. La estructura interna, ¿no? O sea, esto que explicamos en esta clase. Luego de eso tengo que empezar a rellenarlo, empezar a darle color, a darle forma, o a construir el edificio. Esto es contar la novela, ¿no? O sea, digamos, una vez que yo ya tengo la estructura bien definida, que yo ya tengo bien cómo empieza la novela, cómo son cada núcleo, cómo es cada parte, y cómo llega al final y cómo termina esta historia, yo ya tengo la base para escribir. Entonces, digamos, la novela se va a escribir sola. Yo tengo que contar esta estructura que yo ya tengo previamente elaborada. Entonces ahí es como que yo voy a contar algo de la vida normal. O sea, va a ser como pintar un cuadro que ya está a la base. Lo único que tengo que hacer es terminar de pintarlo, darle los toques finales, ornamentarlo, utilizar más la elocuencia. Ya al final, toda esta parte de que uno a veces le gusta escribir, ¿no? Más elocuente, más de palabras complejas, ¿no? Ornamentos y todo eso, no tiene que ser algo del principio, tiene que ser algo del final. Toda esta parte tiene que ser al final y tiene que ser algo lo justo y necesario, ¿eh? No tiene que haber mucho de todo este lenguaje estrambótico, ¿no? Porque eso también espanta al lector. Esto le pasaba mucho a Borges, por ejemplo, al principio. Muy complicada su forma de escribir porque tenía muchas palabras muy complejas. Está bien que él hablaba latín, griego, ruso, de todos los idiomas, ¿no? Pero más allá de la capacidad intelectual del escritor, el escritor tiene que ponerse en el lugar del lector, de la persona que lo va a leer. Entonces, esto, digamos, lo tiene que obligar al escritor a ubicarse en cómo piensa el lector. Entonces yo ahí tengo que adaptarme a su forma de pensar. Yo no tengo que expresar lo que a mí me parece, yo tengo que expresar lo que el lector necesita que le exprese, porque la novela ¿para quién va a ser? ¿Para el lector o para mí? Para los dos. Para mí porque yo estoy haciendo el acto creativo y la experiencia, que es algo muy bueno, y para el lector que es el que la va a leer y el que la va a disfrutar y recibir y que va a tomar un aprendizaje de eso que yo le voy a estar dando, ¿no? Entonces, digamos, tengo que tener estas dos cosas en cuenta. Entonces también tengo que tener mis rutinas. Una rutina para planificar esta novela, ir estructurándola, o sea, de a poco, ¿no? O sea, no es algo que yo tengo que dedicarme 5 horas por día. Con dedicarme media hora por día a la planificación y estructura y continuidad de la historia, ya es suficiente, es muchísimo. Otra media hora le puedo dedicar a corregir, a poder releer lo que yo escribí, corregirlo, cambiar el orden, ¿no? Ir modificando, arreglando, toda una parte más a la corrección. Y si tengo tiempo y es posible, otra media hora más a escribir, digamos, de una forma más suelta. Llevar un diario personal donde en ese diario yo pueda volcar todas las imágenes que vaya teniendo en la mente. O sea, una forma un poco más desestructurada. ¿Por qué esto? Porque en general la mente tiene una parte más mecánica, más, digamos, lógica, racionalista, que funciona más intelectual. Y luego tenemos una parte más irracional, o arracional, mejor dicho, ¿no? Una parte más como los sueños, ¿no? Por ejemplo, los sueños, vieron que uno cuando se acuerda de un sueño, el sueño no tiene una lógica, no tiene una... O sea, sí es verdad que la mente utiliza un argumento, eso sí es cierto. La mente cuando crea los sueños utiliza un argumento, ¿no? Una historia, o sea, es muy interesante, ¿no? Cómo en nosotros ya está esa capacidad de contar un relato, ¿no? Esto nos demuestra que los cuentos, las novelas, no es algo que el ser humano inventó arbitrariamente, sino que ya está en la naturaleza humana, ya es algo que existe, ¿no? Entonces, lo que hace el ser humano es utilizar esto que ya existe en uno y volverlo un poco más legible, creando algo, en realidad relatando algo que ya existe, a una forma de entenderlo más coloquial, ¿no? Pero en nosotros ya está esa capacidad de crear historias, de tener, digamos, un mito interno, etc. Entonces, es importante también dedicarle un tiempo a escribir las imágenes internas que aparecen, ¿no? O sea, dejar que se expresen naturalmente. Expresar, la escritura automática también se le llama, ¿no? Dedicarle un tiempo a la escritura automática, escribir lo que aparezca naturalmente de mí como una forma de poder expresarme. Porque ¿qué pasa? El lenguaje inconsciente es distinto de la conciencia del ego, ¿no? El inconsciente
funciona de otra forma, más por simbolismo, por imágenes. Entonces, yo lo que hago es expresar este lenguaje que es muy profundo y poder, de algún modo, soltar otras cosas que están en mí, que yo no registro en el ego, no registro en la conciencia de vigilia. Entonces, al no registrar en la conciencia de vigilia, van a aparecer cosas nuevas. Y esto es muy importante, porque de ahí van a salir un montón de ideas nuevas, un montón voy a generar otra experiencia en la forma de escribir, voy a empezar a conocer un poco más cómo es la imaginación. Entonces, tengo que tratar de, si lo puedo hacer todo en un mismo día, mejor. Si no, en distintos días, pero dedicarle un tiempo a cada cosa. A avanzar en la historia que estoy escribiendo, a corregir y a ensoñar, pongámosle, ¿no? A tener este proceso de ensueño. Luego, también para, digamos, tener en cuenta, cuando yo quiero iniciar un relato, empezar a escribir, tengo que tener presente que, digamos, yo no voy a empezar siempre del final, ¿no? O sea, quiero decir del principio. Muchas veces puedo empezar del final o puedo empezar del medio. Esto lo vamos a ver con más detalle en otra de las clases, pero cómo empezar un relato, ¿no? Tenemos dos cosas importantes. Cómo presentar un personaje y cómo expresar un relato, ¿no? Cómo empezar un relato. Si yo quiero presentar un personaje, el personaje, ¿cómo lo voy a presentar? Y en general no voy a presentar el personaje, este fulanito de tal, tiene tal edad, piensa tal cosa, mide de tal forma, sino que el personaje ya va a aparecer en la historia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en los relatos que yo acá tengo escrito, que les envié. Los asesinos de Ernest Hemingway. Esta historia que es muy buena, ¿no? O sea, es muy buena la forma en que está escrita. Digamos, ¿qué hace el héroe, digamos, en los personajes principales? La historia ya arranca que están en un buffet, o sea, y entran dos personajes al encuentro, ¿no? A ver, estoy buscando. Un segundito. Acá está. ¿Cómo empieza esta historia? Dice: La puerta del restaurante Henry se abrió y entraron dos hombres que se sentaron ante el mostrador. ¿Qué le sirvo?, pregunta George. No sé, contestó uno de ellos. ¿Qué quieres comer, Al? No sé, dijo Al. No sé lo que quiero comer. Ya como arranca, ya está dando un indicio de algo, ¿no? O sea, ya existe un lugar, ya existe un restaurante, los personajes ya existen, ya tienen una biografía, una historia, y en la historia que yo estoy contando ya está pasando algo, ¿no? Ya hay un contexto. No sé qué quiero comer, o sea, está diciendo como que está empezando de una forma medio prepotera, ¿no? O sea, medio negativa, como que ya hay algo negativo detrás de todo esto. Afuera aumentaba la oscuridad. Las luces de la calle se veían por la ventana. Los hombres sentados ante el mostrador leían el menú. Desde el otro lado del mostrador, Nick Adams los miraba. Cuando entraron, estaban hablando con George. Acá que dice, afuera aumentaba la oscuridad. Esto es un informante, está explicando un hecho, ¿no? El hecho de ese momento. Está, digamos, narrando en ese momento preciso, en esa escena, que es la escena en que entran a un bar, en esa escena está narrando cómo era el clima externo, ¿no? Que estaban en un lugar donde afuera estaba haciéndose de noche, las luces de la calle se veían por la ventana y habían dos personas hablando, ¿no? O sea, yo ya estoy creando un clima, estoy empezando la historia y dando una imagen de cómo se ve. Pero de fondo ya estoy transmitiendo un indicio. ¿Qué quieres comer? Al, no sé lo que quiero comer. Ya estoy dando un indicio de que algo pasa. Una costilla de cerdo con puré de patatas y de manzanas, dijo el primer hombre. Además esto es anónimo, no se dice quiénes son los hombres. Eso no está listo todavía. ¿Y para qué demonios lo pone en la lista? Ese es el menú de la comida que empieza a servirse a las 6, explicó George. En ese reloj son las 5:20, dijo el segundo hombre. Está adelantado 20 minutos. Al diablo con el reloj, dijo el primero. ¿Qué tiene para comer? ¿Ven? O sea, estos personajes ya vienen con una actitud preponderante, negativa, agresiva, ¿no? Entonces yo ya estoy dando un indicio de lo que está ocurriendo. Estoy narrando un hecho. Si empezás la historia diciendo, entran dos personajes con una actitud negativa que vienen a vengarse de una persona. En realidad, yo puedo contar eso, ¿no? Porque la historia después que va a contar, que los personajes estos, los asesinos, están buscando a otro tipo, que es al que tienen que ajustar cuentas y lo quieren matar. Que el tipo este se viene escapando y lo vienen persiguiendo, pero en esta parte ya no se va a poder ver escapar. Entonces, en este cuento, ¿qué está contando? Está contando,
una anécdota. La anécdota de cuando estos personajes llegan a un bar a buscar a otro tipo y crean un clima negativo. O sea, es como si yo contara la situación real de lo que se está viviendo, ¿no? O sea, yo tengo que... Y fíjense que acá el escritor, Ernest Hemingway, no va dando su idea de la situación, su opinión. Él va narrando los hechos objetivamente y va dando indicios y cosas, ¿no? Este es un tipo de escritura que es como la escritura más realista, la escritura más objetiva, ¿no? Después está la otra escritura del narrador, porque tenemos 3 tipos de narradores, esto lo vamos a ver en la clase próxima, pero tenemos el narrador omnisciente, el narrador omnipotente y el narrador más realista, que es el que va contando la historia tal cual es, sin poner objetivos. Los otros pueden poner, dar su opinión de la situación, dar una imagen del personaje, de cómo el personaje se ve, cómo se ve este, cómo se ve el otro, condicionando un poco cómo yo lo voy a leer, ¿no? Pero esto ya, digamos, el clima se deja ver solo, se deja entrever solo, ¿no? El personaje ya va hablando y en su forma de hablar, en su forma de comunicarse, ya va dando una imagen de cómo viene siendo la historia, que es parte de todo un contexto, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasa? Se pelean, estos personajes prepotean la situación y uno se escapa y le va a avisar al otro tipo que lo están persiguiendo que lo están buscando, ¿no? Entonces la historia termina ahí, no lo matan, pero ya se sabe que lo van a matar, ¿no? O sea, ya en la historia te deja entrever que hay una persona, que hay, digamos, estos personajes que son los asesinos mafiosos que vienen a buscar un tipo, lo quieren matar y ya no se puede seguir escapando. O sea, ya te está dando, es como que viene a un lugar y está dejando el camino hacia el otro. O sea, ya señala de dónde viene y señala hacia dónde va. Y ahí termina la historia, ¿no? Es fantástica. Esta historia es muy concreta porque es muy sintética y está muy bien contada en pocas palabras y bien narrada, ¿no? O sea, es bien objetiva. Los personajes están bien representados, ¿no? Se representan por su forma de hablar, por su forma de comunicarse, de realizar las acciones. O sea, coincide la imagen de un mafioso con la forma en que actúan los personajes, ¿no? Así que bueno, esto también es importante. Si yo quiero describir un personaje de una psicología en especial, de un carácter, tengo que saber cómo esta persona se ve, cómo actúa, qué carácter tiene, ¿no? Esto es importante ver, digamos, los caracteres. Ahora, viendo un poco, continuando un poco de los otros relatos que le envié, tenemos El Ruiseñor y la Rosa, de Oscar Wilde. Este cuento es más tipo una fábula, ¿no? La fábula en general es un subgénero que más que nada cuenta historias de animales y estos animales que tienen un aprendizaje. Ahora, ¿esta historia de qué habla? Digamos, la historia literal es la historia de un joven estudiante que está enamorado de una chica y que para poder complacer a la chica le quiere llevar una rosa, que es lo que la chica estaba pidiendo. Resulta que va para buscar la rosa, no encuentra ninguna y este pájaro, el ruiseñor, que amaba al joven, que lo consideraba su amigo y lo amaba, se sacrifica por buscar una rosa y una rosa blanca le dice que para poder teñirse de roja debe pincharse el corazón y a medida que va cantando ir profundizando en la espina su corazón y morir. Entonces la sangre del ruiseñor iba a correr por las venas de la flor y se iba a poner de color roja. Entonces ahí el joven, gracias a eso, encuentra la flor roja y se la lleva, digamos, por la cual el ruiseñor se sacrifica. Se la lleva a la joven y la joven lo desprecia, porque le dice que no, que otro personaje le regaló un collar de lujo. Entonces la joven, que era una escéptica, una chica más materialista, como que desprecia el obsequio del joven por algo material, ¿no? Entonces el joven, frustrado, tira la flor y se va a estudiar filosofía, ¿no? O sea, la historia va contando varias cosas, es bastante compleja. Por un lado te cuenta el tema del amor, ¿no? El amor como algo mal entendido, ¿no? O sea, con una persona que es más materialista, más que le interesa lo material, con otro que, digamos, se descree del amor por esta situación, y de fondo, ¿quién era el que amaba realmente? El ruiseñor. El ruiseñor era el que tenía un verdadero sentimiento, que amaba al joven y se sacrifica. Entonces acá te muestra, ¿no? ¿Cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es aquel que nos produce tal
tal necesidad de querer hacerle un bien al otro por el cual nos sacrificamos hasta la muerte, ¿no? O sea, el amor nos tiene que llevar a un sacrificio por el otro. Eso es el verdadero amor. O sea, esta fábula, este cuento cortito, que aparentemente parece sencillo, nos está dando un mensaje muy profundo, ¿no? El mensaje del amor. Y otra cosa, de que el hombre, así como es hoy en día, es, digamos, por un lado está descreído del amor, no tiene un verdadero sentimiento, no logra conectarse con ese sentimiento real, y por otro lado el hecho de que la naturaleza es lo más puro y natural y real que existe, que tiene un verdadero sentimiento y que además quiere ayudarnos la naturaleza. La naturaleza quiere ayudarnos, pero nosotros, por dormidos que estamos, no nos damos cuenta. Este es un ejemplo de las dos historias. La historia, digamos, superficial de lo que va pasando entre estos personajes y el ruiseñor, y la historia de trasfondo, que es la de digamos, el amor como algo real, ¿no? Luego tenemos La flor amarilla de Cortázar, que este es un cuento también que es un poco más existencial, donde este joven se encuentra con un niño y se ve reflejado en ese niño, etc. En realidad, lo que está mostrando ahí Cortázar es el encuentro con la parte más esencial de uno, con un sentimiento más profundo y real de uno, y digamos, el hecho de no poder comprender la vida, no poder comprender el sentido de la vida, y esto lo lleva a producir tristeza y frustración y descreimiento, ¿no? Entonces, luego uno, al tener, digamos, como algo más natural ese encuentro con el niño interior, con la parte más esencial de uno luego en la vida inconscientemente va recurriendo todo el tiempo a buscar esta experiencia y no la puede encontrar. Entonces, ve la flor amarilla, que es como el simbolismo del brote natural de la vida, es como algo natural, es como algo aparte impermanente, una flor que nace y en poco tiempo muere, ¿no? Entonces, en ese nacer muestra su belleza natural, sin expectativas, crece en un cantero, una flor, y esa flor luego muere, ¿no? Entonces, esto lo que refleja es que el ser humano debe conectarse con ese lado más natural de uno mismo y florecer, no importa en dónde, ser como la flor, sin expectativas, florecer, ser natural. Y luego, bueno, digamos, tratar de evitar caer en esa frustración de no entender cuál es el sentido de la vida. Luego tenemos, a ver. Un segundito. Bueno, no lo puse acá en el listado. Tenemos Un sueño de Iván Turgeniev. En este relato, no sé si lo llevan a leer, pero yo les voy a dar una introducción. Un sueño de Iván Turgeniev. Acá Turgeniev, este es un cuento, en realidad, un cuento un poquito largo, pero se puede leer en media hora, si uno lo lee constante, lo puedes leer. Es un cuento que narra justamente esto. Un personaje que tiene un sueño y luego en ese sueño le ocurren experiencias en la vida que él ve reflejadas de ese sueño, ¿no? Ahora, esta historia es muy compleja. Es muy compleja y tiene muchos simbolismos y muchos mensajes que yo te voy a dar una introducción, pero después lo ideal es que uno lo lea y pueda uno mismo tratar de entender el simbolismo, ¿no? Yo te voy a dar un indicio ahora y en la clase siguiente voy a darte el cierre final para que no tengas toda la explicación, ¿no? Este personaje, ¿qué sueña? Sueña un día, digamos, vive con la madre, tiene una vida un poco lúgubre y va explicando que tiene ciertas enfermedades psicosomáticas. Es muy soñador, ¿no? Tiene como muchas necesidades de soñar. Y por otro lado, cuenta que hace un tiempo le vino ocurriendo que tiene un sueño donde está su padre de espaldas y ese padre se gira para verlo, ¿no? Y le dice cosas que lo asustan. Entonces en ese sueño está caminando por una calle y en esa calle se encuentra con una ventana y una casa. O sea, en ese sueño camina por una calle, en esa calle hay una ventana y una casa. Entra a esa casa y se encuentra con el padre, ¿no? Bueno, ese es el sueño que tiene. Entonces, digamos, ya para introducir a la historia te va dando ciertos indicios. Luego, este personaje un día va después de tener este sueño, va a un lugar, a un puerto, y se encuentra con un hombre, y él ve a ese hombre y ve que es el mismo de su sueño. O sea, que él cree que ese hombre es su padre. Entonces habla con el hombre le saca información, luego llega a la casa, la casa estaba la madre que estaba enferma, y la madre se asusta, pega un grito y resulta que la madre ve al padre del niño, ¿no? Entonces el mismo padre que el niño vio en el puerto lo ve la madre. Al principio te da un dato importante que ahora te voy a explicar, ¿no? Luego ese niño, frustrado, desesperado, quiere ir a buscar a su padre y entonces empieza a caminar y se encuentra
con el mismo lugar de su sueño, con la misma casa de su sueño, la misma calle y la misma casa. Y en ese lugar va a buscar al padre y encuentra al negro que estaba con el padre que había visto al principio. O sea, cuando estaba en el puerto estaba el padre y había un negro. Encuentra ese negro, ¿no? Luego, al final, no encuentra al padre, va a hablar con la madre le cuenta una situación, y lo dejamos ahí, no voy a terminar la historia porque sería mejor que la puedas leer, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? La historia, si uno la lee de corrido, te atrapa de una forma. Pero si uno la lee con detenimiento, profundidad y minuciosidad, vas a ver que hay otra historia detrás. Y eso es lo interesante, ¿no? Ver qué bien, qué también está contado esto que pasa desapercibido, ¿no? O sea, es fantástico. Te voy a poner un ejemplo. La historia comienza así. Yo tenía 17 años cumplidos y vivía en un pequeño pueblo de la costa con mi madre, que apenas tenía 35 y se casó muy joven. Al cumplir 7 años murió mi padre, y no obstante estaba grabado en mi memoria con suma claridad. Mi madre era bajita y rubia. Su hermoso rostro estaba siempre triste. Hablaba lentamente, con voz débil, con ademanes tímidos. En su juventud tuvo reputación de hermosa y continuó siendo encantadora hasta sus últimos días. No he conocido jamás un cabello más fino y más suave, unas manos más delicadas. Yo la adoraba y ella me amaba entrañablemente. ¿No? O sea, acá está diciendo algo. Yo la adoraba y ella me amaba entrañablemente. O sea, un poco turbio el tema, ¿no? Sin embargo, no era alegre nuestra existencia. Mi madre parecía padecer un dolor extraño, una desgracia irreparable, injusta y que corría sin cesar su existencia. Ya va narrando algo, ¿no? El dolor que le había provocado la muerte de mi padre no era bastante para explicar aquella tristeza abrumadora, aun cuando fuese grande su pesadumbre, porque lo había querido con pasión y reverenciaba su memoria. No, en su congoja había un misterio que me era imposible penetrar, pero que intuía de una manera vigorosa e intensa al mismo tiempo cada vez que fijaba mi mirada en los apacibles y quietos ojos de mi madre, en sus labios tan hermosos y también inmóviles, apretados sin amargura, pero que parecía que nunca se habían de mover. O sea, ya está explicando algo. La madre, que amaba entrañablemente, tenía un sufrimiento por algo. No entendía qué, sabía que había algo muy profundo y no entendía qué. Pero sabía que no era por su padre, que había muerto, porque su padre le rendía homenaje, o sea, lo amaba y lo quería. Entonces, como que va explicando que hay algo detrás de todo. Ya le dije que mi madre me amaba. Sin embargo, había momentos en que me rechazaba, en que mi presencia le era penosa y hasta inaguantable. Parecía sentir de pronto una repulsión involuntaria hacia mí, sentimiento que lo horrorizaba enseguida y con lágrimas de contrición me estrechaba contra su pecho. O sea, había una polaridad en su personalidad. Por momentos lo amaba entrañablemente y por momentos lo despreciaba y lo odiaba. Hay una situación medio enfermiza detrás de todo esto. Pasa que no te lo dice directamente, te va explicando los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué te va mostrando esto? Que a través de, lo que yo quiero contar, no lo tengo que contar directamente, lo tengo que contar con hechos y acciones. Tengo que dar indicios, va dando indicios de que hay algo enfermizo detrás. Suponía yo que esos accesos de animadversión se debían al estado enfermizo de mi madre y a sus pesares, estado enfermizo. Verdades que también pudieran ser causados por los extravagantes arrebatos de mal humor que yo tenía, ¿no? Bueno, y después sigue explicando una serie de cosas más, que él tenía muchos sueños, que se quedaba horas mirando la puerta a oscuras, ¿no? O sea, va contando situaciones del personaje, que uno, digamos, la forma elocuente en que está contado, la forma tan coloquial que lo va narrando, sin decirlo directamente, no te está diciendo palabras negativas, y uno lo puede tomar como algo normal, ¿no? O sea, como que pasa desapercibido. Hay dos tipos de atención, la atención de vigilia y la atención del inconsciente. La de vigilia solo capta en general lo superficial. La del inconsciente capta digamos, justamente lo subliminal de las cosas. Otro indicio más, que saltando a un capítulo posterior. Cuando el joven está en el puerto, ya habiendo contado los sueños con su padre y demás, pasa lo siguiente. Abrí el periódico ante mis ojos para observar mi antojo al desconocido válido de aquel resguardo. A ver, perdón un segundito. Porque había impreso. Está bien. Listo, está bien. O sea, se encuentra con un tipo que aparentemente era su padre, ¿no?
Abrí el periódico ante mis ojos para observar a mi antojo al desconocido válido de aquel resguardo. Continuaba quieto. De cuando en cuando levantaba la cabeza, que tenía inclinada sobre el pecho. Se advertía claramente que esperaba a alguien. Lo observé con obstinación. Por momentos me parecía ser presa de un espejismo, que no existía aquel parecido y que me dejaba arrastrar por un extravío de mi imaginación. Pero apenas se movía aquel hombre en el asiento o movía ligeramente la mano, me costaba trabajo reprimir una exclamación y volví a reconocer con certeza a mi padre, tal como se me había aparecido en sueños. Por fin, el desconocido notó la insistencia con que lo miraba. Al principio expresó extrañeza y luego fastidio, y echando una mirada hacia donde yo estaba, pareció a punto de levantarse. Su movimiento hizo caer un bastoncillo que estaba apoyado en la mesa. Salté de mi asiento y tomé el bastón y se lo entregué. El corazón me palpitaba como si fuera a saltar del pecho. Me dio las gracias, pero su sonrisa no era franca. Aproximó su rostro al mío, enarcó las cejas y entreabrió los labios, como si alguna cosa le hubiera contrariado. Va contando ciertas cosas. Entonces acá a uno, ¿qué pasa? Se le mezcla la idea que el personaje ya nos hizo de su experiencia y el personaje externo. Entonces el externo lo mira raro, levanta las cejas, todo, y nosotros ya creemos que es porque lo está reconociendo que es su hijo. Ojo con esto, ¿no? O sea, hay toda una red de indicios y digamos, mensajes que está entretejida y que está muy bien hecha. Es usted muy gentil, joven, dijo de pronto con voz firme, aguda y gangosa. Lo que es muy raro en nuestros días, le felicito por ello, le han dado a usted una excelente educación. No recuerdo lo que le respondí, pero nos pusimos a conversar. Me enteré de que era compatriota mío, que acababa de regresar de América, donde había vivido algunos años y donde estaba a punto de volver. Dijo ser el varón de... no entendí bien el título. Igual que el padre de mis sueños, terminaba las frases mascullando entre dientes palabras ininteligibles. Bueno, por ahora lo vamos a dejar acá, pero digamos, todos estos indicios que va narrando, es importante, esta novela para entenderla bien hay que leerla 2 o 3 veces, ¿no? Ir leyendo la primera vez para ver cómo uno la lee superficialmente y el impacto que le produce, leerla por segunda vez para poder ir analizando esto y quizás por tercera para poder encontrar la riqueza de la forma en que está escrita, porque es una novela para poder aprender a utilizar esto, las catálisis, los informantes, los núcleos. O sea, tenemos el núcleo, que es el encuentro de él con su padre, la búsqueda de su padre. Otro núcleo es la relación con su madre, ¿no? Ya tenemos 2 puntos importantes. Los indicios, ¿no? Por ejemplo, son este que dice acá. Por momentos me parecía ser presa de un espejismo, que no existía aquel parecido y que me dejaba arrastrar por un extravío de mi imaginación. Está dando un indicio, ¿no? De que hay algo raro en todo eso. Eso es un indicio. Una catálisis que hace avanzar la historia puede ser esta. Abrí el periódico ante mis ojos para observar a mi antojo al desconocido válido de aquel resguardo. Continuaba quieto, de cuando en cuando le levantaba la cabeza. O sea, está narrando una situación, o sea, el joven está sentado acá, el otro tipo está sentado allá, para llegar al encuentro entre ellos dos, que eso es un subnúcleo, ¿no? El encuentro entre ellos dos, hay que ir narrando una serie de hechos, ¿no? Entonces, estos son los, catálisis que van avanzando y entre medio de esos voy dando indicios, ¿no? Así que bueno, para poder ir cerrando, te invito a que vuelvas a leer la estructura del relato, puedas ir viéndolo en otros temas y vayas ampliando del argumento a los puntos, a los núcleos, ¿no? O sea, tratando de ir pensando cuáles son los núcleos principales de tu historia y digamos, en torno a eso, ir girando el resto de la estructura del relato. Por lo pronto, terminamos acá y esperamos tus consultas, tus preguntas, tus dudas, lo que quieras saber. Hasta la próxima.